Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otra sesión del curso de química, ¿sí? Esta vez con la segunda y última parte del tema de tabla periódica, ¿sí? La semana pasada o la sesión anterior, ustedes recordarán pues que habíamos visto el concepto de tabla periódica, qué cosa era una tabla periódica, vimos los antecedentes, ¿no? Cómo fueron los intentos por hacer una tabla periódica. Luego pues hablamos de los periodos, hablamos de los grupos, ¿se acuerdan? Por ejemplo. Y la parte quizás más trascendental o más importante que les comenté en ese momento era que ustedes debían saber ubicar correctamente a un elemento químico. Ahora, por ejemplo, yo puedo decir, tengo al sodio, entonces para que tú puedas ubicarme al sodio correctamente, tú debías darme dos respuestas, ¿te acuerdas? Debías decirme cuál era el periodo y cuál era su grupo, ¿no? Con esas dos respuestas ubicábamos correctamente a un elemento químico. Y por ahí vimos ahí unas observaciones que eran importantes para el tema. El día de hoy la clase es muy corta, no es muy extensa, ¿sí? Consiste en ver la última parte. A ver, ya hemos visto pues que dentro de la tabla periódica hay una gran variedad de elementos, ¿no? Que están separados en 8 grupos A y 8 grupos B. ¿De acuerdo? Son 8, ¿no? Ya está. Ahora, pero profesor, en total de esos 16 grupos que hay en total, profe, ¿cómo son estos elementos? O sea, de esos 8 grupos A, 8 grupos B, ¿cómo son estos elementos? ¿Cómo se caracterizan o cuál es su naturaleza, por decirlo así? Entonces, de manera un tanto general, hemos colocado aquí, ¿no? Profesor, dentro de los elementos químicos de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Tenemos dos grandes grupos. O sea, hay dos grupos muy bien marcados dentro de la tabla, ¿sí? Repito una vez más, profesor, ya hemos conversado un poquito de la semana pasada de la tabla. Hoy día vamos a hablar de unos pequeñísimos detalles. Dentro de todos los elementos que hay dentro de la tabla, profesor, estos tienen una cierta naturaleza, ¿de acuerdo? Y existen dos grandes grupos bien marcados, bien determinados. Profesor, tenemos por un lado los elementos metálicos, ¿sí? Metálicos, y los elementos no metálicos. Por ahí hay una observación, pero básicamente son los metales y los no metales, los dos grandes grupos que hay, que tenemos que ver el día de hoy. Entonces, profesor, ¿qué debo yo conocer o qué debo hablar yo al respecto de los metales? ¿O por qué se caracterizan los metales? Bueno, yo sé que algunos quizás de manera un tanto quizás empírica, lo poquito que sabemos o conocemos, profe, a mí me dicen metal y yo pienso que el metal es algo sólido, ¿no? Algo sólido, algo duro, que quizás con el tiempo se oxida, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, profesor, los fierros de construcción que tengo en mi casa, pues cuando lo compraron, profesor, era, ¿no? Bueno, pues cuando era nuevo, tiene un color medio gris, ¿no? Brilloso, pero ahora pasó el tiempo y ya está oxidado, ¿no? Pero, profesor, ¿esto a qué se debe, no? ¿Por qué ocurren estos tipos de fenómenos? Vamos a hablar de eso el día de hoy. Entonces, profesor, vamos a citar algunas características o propiedades propias de los elementos metálicos, ¿sí? Primeramente, chicos, que dentro de la tabla periódica, los metales son los elementos más abundantes que hay. Son los que existen en mayores cantidades. Y lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Son los más abundantes, eso que te quede claro. Son los más abundantes. Hay un montón de metales. O sea, en la tabla periódica hay más metales que no metales, ¿sí? Segundo detalle. Los metales, como cualquier otro metal, por lo general tienden a oxidarse, tienden a perder sus electrones, ¿verdad? Esto es importante. Ellos sufren el fenómeno de oxidación. Recuerda pues que la oxidación nos indica la pérdida de los electrones, ¿verdad? Tengo yo una pieza metálica, profesor, si yo la dejo ahí en el ambiente, en la intemperie, con el aire, la humedad del ambiente, esto hace que el fierro o el metal se oxide. ¿Cómo te das cuenta tú que se ha oxidado? Bueno, profesor, yo observo una pequeña capita medio marrón, ¿no? Que crece alrededor del metal. Esa capita medio marrón es el óxido, ¿de acuerdo? Y básicamente eso implica la pérdida de electrones. Tercera característica. Los metales, por lo general, son muy buenos conductores del calor y de la corriente eléctrica. Claro, pues, si yo, digamos, tengo una olla caliente, digamos, la clásica, en tu casa,
Cuando quieres tú hacer hervir un poco de agua, profesor, yo tengo un recipiente, una olla, no sé, una tetera, que son de metal, profesor, yo agrego, profesor, el agua, el líquido, y obviamente cuando el agua esté hirviendo, yo toco la tetera con mi mano y obviamente me puedo quemar. La tetera está caliente. ¿Por qué, profesor? Porque el fuego de tu cocina, de tu hornilla, está transfiriendo calor y el metal, la tetera, absorbe este calor y lo conduce a través de todo el recipiente, lo conduce. Si tú lo tocas, te quemas. El metal tiene la capacidad de conducir calor. Y también de la corriente eléctrica, por supuesto. Profesor, si yo, no sé, a mí se me ocurre, agarro un clavito de hierro y lo meto en el interruptor de mi casa, obviamente te puedes electrocutar, porque en este caso el metal conduce la corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Un flujo de electrones. Tú haces ingresar el metal y automáticamente, pues, sufres un cortocircuito, te vas a electrocutar. Muy bien. Profesor, los metales, por lo general, poseen brillo. Así es, poseen brillo. Si tú agarras un metal cuando está nuevecito y lo pones, digamos, a la luz, vas a ver cómo el metal brilla, ¿no? Y esta característica única de los metales se debe a los electrones erráticos que están en la superficie del metal. Viene la luz del sol, imagina pues que esto fuese una pieza de metal. Viene la luz del sol, profesor, y los electrones se excitan con la luz solar, los fotones, y estos, emiten la luz. O sea, si esto fuese el metal, ¿verdad? La luz viene, entre comillas, viene en esa dirección y rebota. El famoso efecto fotoeléctrico. Y eso es lo que llamamos brillo metálico. ¿De acuerdo? Los metales poseen brillo. Profesor, ¿qué más? Son maleables y dúctiles. A ver, ¿qué cosa es o qué implica que algo sea maleable y dúctil? ¿Qué es eso, profe? ¿Te acuerdas? ¿Qué es maleable? Es maleable, profesor. O sea que se puede deformar. Es maleable, es moldeable. Profe, ¿y dúctil? Es la capacidad que tienen los metales para poder formar hilos o láminas. Por ejemplo, los hilos de cobre que se encuentran en las instalaciones eléctricas son hilos, valga la redundancia, que se han obtenido del cobre. Han sido divididas en mínimas partículas, en hebras, ¿no? En finas hebras. Esa es la ductibilidad. Muy bien. Profesor, otra propiedad es que normalmente, por lo general, porque hay excepciones, los metales pues son sólidos. Los metales, por lo general, se encuentran en estado sólido. A temperatura ambiente, en la naturaleza, los metales se encuentran en estado sólido. Pero, por supuesto, hay una excepción ahí. Todos los metales son sólidos, a excepción del mercurio, chico. ¿Por qué, profe? Porque el mercurio es un metal, sí, pero es un metal que se encuentra en estado líquido. Es un metal que se encuentra en estado líquido, muchachos. Sí, es raro, ¿no? Pero es cierto. El mercurio es un metal y que se encuentra en estado líquido. Es un metal muy tóxico, por cierto, ¿no? El mercurio tú lo puedes encontrar en los famosos termómetros, ¿no? Es cuando tú vas a la posta o a una farmacia y quieres comprarte un termómetro para medir la temperatura, te das cuenta pues que con ese pequeño tubito de vidrio, en la parte de abajo, en el llamado bulbo del termómetro, hay un líquido medio grisáceo, ¿no? Quizás que sube, ¿no? Que fácilmente asciende. Si tu temperatura es alta, estás con fiebre, automáticamente ese líquido, que es mercurio, asciende y marca una cierta temperatura, ¿no? Obviamente, si tenemos fiebre, esa marca es alta. Muy bien, pues ya sabes. Y es un metal tóxico. Si por algún motivo se te derrama un poco de mercurio del termómetro, o mejor dicho, tu termómetro se rompe y se vierte el mercurio, tienes que tener mucho cuidado, porque el mercurio es muy tóxico y rápidamente se puede volatilizar. Y profe, ¿qué cosa es eso de volatilizar? O sea que fácilmente pasa de estado líquido a fase gaseosa. Y cuando es gas, tú lo aspiras y puede ingresar a tu organismo, ¿no? En fin. Profesor, ¿qué más? Todo
todos los metales por lo general son densos, o sea, son pesados, ¿no? Por lo general, ¿no? Pero hay excepciones. Los metales más ligeros son el litio, el sodio y el potasio. ¿De acuerdo? Repito, la gran mayoría de metales son densos, son pesados, por decirlo así, a excepción de algunos que son bastante ligeros. Ahora, esto es respecto a las características generales de los metales. Profesor, y con respecto a los no metales, aquí, a ver, bueno, con respecto a los no metales, es similar, pues, ¿no? Las propiedades son antagónicas, son antónimas a la de los metales. Entonces, mira acá, en esta segunda columna vamos a ver algunas propiedades que te he mencionado respecto de los metales. Por ejemplo, dice, los no metales, al contrario de los metales, son los menos abundantes, muchachos. Son los menos abundantes, o sea, son escasos, por decirlo así. Ya son los menos abundantes. Y lo vamos a ver ahora en la tabla. ¿De acuerdo? Estos, al contrario de los metales, en vez de oxidarse, ellos sufren un proceso de reducción. ¿Qué implicaba la reducción? La ganancia de electrones, muchachos. Es al revés, ¿no? Al revés nada más. Ya está. Profesor, en el caso de los metales habíamos comentado que ellos tenían la capacidad de conducir el calor y conducir la corriente eléctrica. Eran buenos conductores. Al contrario, los no metales no conducen la corriente eléctrica y no conducen el calor. Es decir, son aislantes. ¿De acuerdo? En general, son malos conductores, o sea, son aislantes de calor y aislantes de la electricidad. Dicho de otra manera, son aislantes eléctricos y térmicos. Seguramente tú has visto quizás en tu casa, quizás tu papá o algún familiar que es electricista, cuando hace algún tipo de instalación eléctrica y quiere juntar o unir cables, estos usan una cinta negra, ¿no? La conocida cinta aislante. Esta cinta, al ser un no metal, aísla la corriente eléctrica para que, en este caso, la persona no se pueda electrocutar, ¿verdad? Para que pueda aislar y evitar cualquier tipo de accidente. Muy bien. Entonces son aislantes, ¿ya? Del calor, la temperatura. Por ejemplo, una consulta. En tu casa, quizás tu mamá cuando cocina, pues, digamos que te está haciendo una sopa, un guiso, quizás, probablemente. Y tu mamá, pues, ¿no? Comienza a mover la olla y quiere probar si está bien de sal, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué hace tu mamá para probar, en este caso, el alimento, el guiso o la sopa, por ejemplo? Tu mamá, muy inteligente, agarra un cucharón. Pero te pregunto, ¿este cucharón o cuchara, lo que sea, qué? ¿Es una cuchara de metal o una cuchara de madera? ¿Qué tipo de cucharón usa tu mamá para poder sacar un poco de la sopa y probar si está bien de sabor? Tu mamá, muy inteligente, usa la cuchara o el cucharón de madera, porque si tu mamá usa el cucharón de metal, al introducir el metal a la sopa caliente, el metal, por ser un muy buen conductor del calor, automáticamente se va a calentar y cuando tu mamá lo pruebe se puede quemar la boca o la mano en tal caso. Es por eso que tu mamá, muy inteligente, repito, usa tu cucharón de madera, porque la madera es un no metal y al ser un no metal no conduce el calor, no conduce de acuerdo a la temperatura, no conduce la corriente eléctrica. ¿Sí? Ya está. Estos, al contrario de los metales, no poseen brillo, o sea, son opacos. ¿De acuerdo? Son opacos. Profesor, estos, a diferencia de los metales, que quizás son un poquito más resistentes, son un poquito más densos, ¿verdad? Estos, señores, son muy quebradizos, son frágiles. Algunos son duros y algunos son blandos. O sea que dentro del campo de los no metales existe de todo un poco. Hay algunos que son muy frágiles, muy quebradizos, otros son un poquito duros, pero por lo general, en el caso de los metales son muy resistentes. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, entonces esos son los dos grandes grupos, los dos grandes elementos que hay, metálicos, no metálicos. ¿De acuerdo? Pero hay un grupo un poquito extraño. Hay un grupo que no son de los metales, ni tampoco de los no metales. Es un grupo que está en el medio. Son los llamados metaloides o también llamados semimetales.
¿De acuerdo? Se le llama semi porque justamente no es un metal, es casi un metal, pero tampoco no es un no metal, es casi un no metal. ¿De acuerdo? Entonces también son conocidos como metaloides, muchachos, metaloides. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y por qué se caracterizan este tipo de elementos? Es que estos elementos son tan especiales, son tan extraños, por decirlo así, que no se comportan ni como metal ni como no metal. Simplemente tienen características de ambos grupos. Tienen propiedades, algunas metálicas y algunas no metálicas. Son unos intermedios, por decirlo así. ¿De acuerdo? Pues sus propiedades tienen propiedades intermedias, ¿de acuerdo? Intermedias entre los metales y los no metales. ¿De acuerdo? Son propiedades intermedias. Entonces, todo esto que hemos conversado vamos a verlo dentro de la tabla, ¿sí? Para que nos quede un poquito claro. Mira acá. Entonces, profesor, ya estamos casi por el medio, casi por la parte final ya. Entonces, profesor, aquí a grandes rasgos he dibujado la tabla, ¿sí? más o menos como está estructurada. Y como ya te acordarás por la sesión anterior, profesor, pues la tabla tiene, profesor, periodos y tiene grupos, por supuesto, ¿no? Eso tú lo manejas, ¿no? Lo voy a colocar como referencia, pero yo sé que tú sí lo sabes. ¿Te acuerdas, no? Los periodos se leían por filas, ¿verdad? Por filas, ¿no? En horizontales, muy bien. Los famosos periodos, muchachos. Los famosos periodos. Filas. ¿Cuántos periodos eran, dijimos? Profesor, eran 7 periodos que estaban enumerados del 1 al 7, ¿no? En números arábigos. Mientras que los grupos, caso contrario, los grupos se leían por columnas, ¿no? Son los grupos se leían por columnas, por verticales, por decirlo así, ¿no? Lo voy a colocar así. Ahí está. Por columnas, verticales. ¿Cuántos grupos eran? Profesor, eran en total 18 columnas, pero 16 grupos, 8 grupos A y 8 grupos B, ¿verdad? Acá le pongo grupos, ¿no? Para que no te olvides. Ahí está. Grupos, ahí está. Y estos grupos estos grupos estaban enumerados en números romanos, ¿no? Grupo 1A, grupo 2A, grupo 3A y así, ¿no? 5B también, ¿no? Por ejemplo. Pero no era la única forma, ¿no? También podíamos enumerarlo por columnas, ¿no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. O sea, no había necesidad de especificar si era A o era B. Pero eso vamos a verlo al final, ¿sí? Para no salirnos mucho del tema. Profesor, entonces esto es lo básico, ya. Está separado por periodos y grupos. Ya ahí está mi tabla, profe. Genial. Profesor, y dentro de toda esta tabla, ¿dónde están esos metales? O sea, ¿dónde están los no metales y toda esa gente? Muy bien. Habíamos comentado pues que dentro de los metales eran los elementos más abundantes de la tabla. ¿Sí? Y ahora vamos a ver. Los metales, muchachos, se encuentran ubicados en esta parte, en la parte central. Los metales están ubicados aquí, en la parte central. Sí. Toda esta parte, hasta aquí, son los metales. Incluidos los de acá. Ellos también son metales. Ellos también son metales. Metales. Profesor, ¿y dónde están ubicados los no metales? Ah, los no metales están aquí, mira. Aquí. En este pequeño grupito. Acá en la esquina, mira. Todos los metales están acá. En la parte central, ¿no? Ocupan un gran espacio. Profe, ¿dónde están los no metales? Aquí en la esquina. Aislados, chiquitito, mira. Aquí están los no metales. Lo voy a escribir. Aquí están, profe, los no metales. Aquí están. Ahora, a ver, profe, espere, profe. O sea, en el lado izquierdo, toda este enorme espacio están los metales. Por eso decíamos que eran los más abundantes. Recuerda que en cada casillero hay un metal. Y en la esquina, allá al rinconcito, están los no metales. Pero justamente aquí, en la frontera, en el límite entre los metales y los no metales,
en la frontera, en el límite, se encuentran los semimetales. O sea, justo aquí en estos cuadritos que he tratado de pintar con naranja, justamente aquí, muchachos, justamente aquí, se encuentra aquí en la frontera, se encuentran pues aquellos elementos que se comportan o que tienen propiedades intermedias de los metales y propiedades intermedias de los no metales, ¿no? Los famosos metaloides, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Profesor, esta curva o esta especie de escalerita que se forma entre los metales y los no metales, ahí en la frontera, como te dije, son los llamados, muchachos, son los llamados metaloides, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Son los llamados metaloides, ¿sí? O simplemente semimetales. Simplemente semimetales. Ya está. Sencillo, ¿ah? ¿Sí? Ya, profe, hasta ahí no hay mucho problema que digamos. Entonces, por si acaso nada más, tenemos un grupo, los metales, muy abundantes, otro grupo, los no metales, muy escasos, y en el medio de ellos dos, los famosos semimetales. ¿De acuerdo? Ya. Profesor, ¿y quiénes son esos elementos que están ubicados en esos casilleros, en esas cajitas? Mira acá. Entonces, justamente aquí lo he puesto, ¿no? Son semimetales. ¿Quiénes son los semimetales? Bueno, los que he citado ahí, tenemos al boro, silicio, germanio, el astato, el antimonio, el teluro. Todos ellos, chicos, son semimetales. ¿De acuerdo? O sea, se comportan como metales, tienen algunas propiedades de los metales y algunas propiedades de los no metales. ¿De acuerdo? Pero digamos que hasta ahí ya sería más que suficiente para culminar con la teoría de tabla periódica. Pero hay un detalle que quizás se me pasó por alto la semana pasada, o quizás lo comentamos pero no lo escribimos. Lo voy a escribir ahora. Profesor, mira acá. Préstame muchísima atención acá. Profe, volviendo a la clase anterior, habíamos dicho pues que la tabla tenía 18 columnas, ¿no? Pero usted comentó también en clase, profesor, que bueno pues que eran solamente 16 grupos, 8 grupos A y 8 grupos B, sino que había un grupo que se repetía 2 veces. Profe, esa parte no me quedó muy claro, profe, ¿ah? Allá mira, vamos a tratar de explicarlo acá. ¿Te acuerdas que dijimos? La primera columna número 1, era análogo a decir grupo 1A. O sea, la primera columna era el grupo 1A. La primera columna era el grupo 1A. Una vez más. La primera columna, la columna 1, era el grupo 1A. La columna 2 era el grupo 2A. Profesor sí lo comentó en clase. Sí, pero espérate un poquito, pues. Vamos para allá. Acá, mira. La columna 13 era el grupo 3A. Sí, profe, sí me acuerdo, ¿ah? Oye, la columna 14, grupo 4A. Oye, la columna 15, grupo 5A, profe. Oye, la columna 6, grupo 6A, profe. Oye, columna 17, grupo 7A, profe. Profe, la columna 18, grupo 8A. ¿Sí o no? Sí, profe, sí me acuerdo. O sea, profesor, la columna 1 es el grupo 1A. Entonces yo puedo apuntar lo siguiente. Mira, entonces yo puedo apuntar lo siguiente, ¿ah? Mira acá. Profesor, la columna número 1 viene a ser el grupo 1A. La columna número 1 viene a ser el grupo 1A. O sea, yo puedo decir grupo 1A o simplemente a secas. Grupo 1. ¿Sí? Repito. Yo puedo decir grupo 1A. Está bien, ¿no? Grupo 1A. Está bien. Pero también pude haber dicho grupo 1 a secas, sin especificar si es A o B. Si yo digo grupo 1, se sobreentiende que estoy haciendo referencia al grupo 1A. Yo digo columna número 2.
Si yo digo columna número 2, muchachos, si yo digo columna número 2, ¿qué grupo será? Ah, profe, la segunda columna es el grupo 2A. 2A. Profesor, columna, mira, ¿te acuerdas que fuimos de la primera columna, la segunda columna y de la segunda fuimos a la 13ª? ¿Sí? Mira. Digo, columna número 13, se me ocurre decir, ¿ah? Mira, mejor, para dejar un espacio prudente, vamos a hacerlo acá. Digo acá, columna número 13. Yo digo columna 13. Oye, la columna 13, ¿qué grupo es? Profe, según lo que vimos, la columna 13 era el grupo 3A. Sí, está bien, sí me acuerdo, 3A. Oye, la columna 14, profe, grupo 4A. Todo lo estoy sacando de acá, de la tabla, ¿no? Columna 13, grupo 3A. Columna 14, grupo 4A. Grupo 4A. Oye, columna 15. Profe, acá está. Columna 15, dijo usted que era 5A. Columna 15, 5A. Oye, pero sin ver la tabla, dedúcelo. Mira, la columna 13, 3A. La columna 14, 4A. La columna 15, 5A. Oye, deduce. ¿Qué grupo será la columna 16? ¿Qué grupo será la columna 17? Y la columna 18. ¿Qué grupo van a ser? ¿Ya te diste cuenta, sí o no? Claro, que profe, ya me di cuenta. La columna número 16, por ejemplo, sería análogo decir grupo 6A. La columna 17, grupo 7A. La columna 18, grupo 8A. ¿Te das cuenta? O sea, profesor, esto, profe, ¿qué me está tratando de querer decir? Es que yo puedo, cuando yo ubico un elemento en la tabla periódica, imaginemos que quiero ubicar al cloro Z17. Entonces su configuración y te va a salir cloro grupo 7A. Te va a salir así, 7A. Entonces yo puedo decir, el cloro es un elemento químico que está en el grupo 7A. Y estaría bien, por supuesto. Pero también podría decir, el cloro está en el grupo 7A. Sí, pero también podría decir que el cloro está en el grupo 17. Solamente digo, el cloro es del grupo 17. No estoy especificando si es A o es B, porque no lo necesito. Porque la columna 17 es lo mismo que decir grupo 7A. Análogamente para los demás grupos. Digo, el aluminio es un elemento químico que está en el grupo 3A. Ya, está bien, 3A está bien. Pero también podría decir, el aluminio se encuentra en el grupo 13, a secas, sin especificar si es A o B. 13 nada más, porque la columna 13 es equivalente a decir grupo 3A. ¿De acuerdo? Esto similar ocurre, por ejemplo, con el grupo B, ¿no? Mira acá, un poquito vamos a retroceder. O sea, hasta ahí hemos hablado del grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, ¿no? Y así. Y cada columna, pues, que estos pueden lograr ocupar. En el caso de la posición del grupo B, es parecido a la columna número 3, muchachos. La columna número 3 va a ser el grupo 3B. 3B de la tabla. La columna 4, grupo 4B. La columna 5, grupo 5B. La columna 6, grupo 6B. Entonces deduce, la columna 7, grupo 7B. Ya. Deduce, la columna 8, 8B. La columna 9, profe, 9B. No, recuerda que ahí está el 8. ¿Qué, profe? Entonces, ¿cómo sería con la columna 9? ¿Te acuerdas la clase anterior, la sesión anterior? Te dije, ¿no? Profesor, ¿qué pasaría si la suma de electrones me sale 9 o me sale 10? ¿Qué le ponías? 8. ¿Te acuerdas? ¿Por qué, profesor? Es que el grupo 8B es un grupo tan amplio, tan grande, por decirlo así, que no alcanzó todo ponerlo en una sola filita. Tuvieron que crear 2 filas más.
tuvieron que crear esas dos filas más. Este era el grupo 8B, este también. Todo esto es el grupo 8B. Y como te dije, tuvieron que crear dos filas más para que alcance. Y como crearon dos filitas más, dos columnitas más, es por eso que ya no son 16, son 18. Por eso te decía al inicio, chicos, son 16 grupos, ¿no? 8A, 8B, pero en general son 18. Y yo, profe, ¿pero por qué? Si usted, profe, dice que son 18 grupos, ¿cómo puede ser 8A y 8B si 8 más 8 me da 16? Es que estos dos eran los que se repetían, ¿de acuerdo? Ya está. Y así, ¿no? Profesor, si me sumaban 11, grupo 1B. Si sumaban 12, grupo 2B. Y ahí tenemos a los 16 grupos de la tabla periódica, cada uno con su columna. Entonces, puedo sacar la siguiente conclusión. Mira acá, del gráfico puedo obtener la siguiente conclusión. Entonces, profesor, dijimos que la columna 1, grupo 1A. Columna 2, grupo 2A. Oye, si digo columna 3, si digo columna 4, columna 5, columna 6, columna 7, columna 8, columna 9, columna 10, columna 11, columna 12. Habla. Si yo menciono los grupos por columnas, entonces tú ya deberías indicarme qué grupo pertenece. Por ejemplo, yo digo, oye, columna 3 es equivalente a decir grupo 3. Es igual a 3 con 3, pero este es 3B, cuidado. Y digo columna número 4, es análogo decir columna o grupo 4B. Columna 5, 5B, profe, facilito, Oye, columna 6, 6B. Oye, columna 7, 7B. Oye, columna 8, 8B. Oye, columna 9, era lo mismo, ¿verdad? Era lo mismo, ¿no? Columna 9 también era 8B, ¿verdad? Columna 10 también era 8B, ¿no? Pasa que este grupo era tan grande que tuvieron que crear dos columnas nuevas, ¿sí? Nada, solamente por eso. Grupo 11, ahí sí, ¿no? 11, 1B. 12, 2B. Entonces, conclusión, muchachos, en los exámenes o en las evaluaciones, cuando te digan, a ver, usted joven, por favor, determíneme en qué grupo se encuentra, por ejemplo, el calcio. Y tú, digamos, ¿no? En tu casa lo haces bien bonito y te sale, profe, me salió grupo 2A. ¿No? Profe, me salió así, me salió 2A. Pero en las claves no hay 2A. En las claves hay así nada más. Clave A, 1, clave B, 2, clave C, 3, D, 4. ¿Cuál marcas? Profe, yo, profe, lo hice en mi casa bien bonito y me salió 2A, profe. Pero las claves están así, pues. ¿Cuál marcarías? Profesor, aquí está, mira. La columna 2 es análogo, ya es sinónimo si quieres llamarlo así. Es lo mismo que decir grupo 2A. Por eso es importante quizás también que consideres esto para las evaluaciones. Yo digo, a ver, grupo 7A. Grupo 7A, columna 17. Grupo, qué sé yo, grupo 18. 18 es 8B, digo 8A, profe, ¿no? Oye, columna número 12. La columna 12, ¿qué grupo es? La columna 12, profe, grupo 2B. Y nada más. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está acá te estoy dejando numeradas las 18 columnas con su respectivo grupo. Entonces es relevante que esto lo tengas en cuenta, por si acaso, porque en las claves podría aparecerte así. O incluso, para confundir al estudiante, te lo pueden plantear así. Dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, yo estoy ubicando al bromo. ¿Ya? O sea, ¿sabes qué? Un favor, quiero que este señor bromo me digas en qué grupo está. Y tú seguramente con toda tu habilidad te sale que el bromo está en el grupo 7A. Muy bien, pero en las claves aparece así. Te dice grupo 6A, no la clave. Clave B, grupo 7A. Profe, esa, clave C, grupo 7A.
clave D, grupo, qué sé yo, grupo 8A. Pero aquí te colocan grupo 7A, te ponen columna 10. Te ponen acá 7 y acá te lo ponen 17. Y tú dices, profe, a mí me salió 7A. Esa es mi clave, profe, ¿eh? Pero, profe, yo veo el examen y hay dos claves igualitas, 7A, 7A. Pero te han puesto entre paréntesis que supuestamente este es 7A de la columna 7 y este es 7A de la columna 17. Te pregunto, ¿cuál de los dos es correcto, pues? Ah, profe, está mal, ¿sí o no? La clave B, esta que está aquí, no puede ser correcta porque la columna 7, mira, la columna número 7 corresponde al grupo 7B, no al grupo 7A. Entonces la clave sería la C. Entonces ten cuidado. En las claves podrían aparecer tu misma respuesta, pero equivocada quizás en las columnas. Pues para eso era importante esta parte, ¿sí? Entonces, chicos, eso sería básicamente todo por el día de hoy, ¿sí? Hemos visto qué son los metales, los no metales, algunas propiedades básicas nada más, en qué extremos de la tabla se están ubicando, ¿de acuerdo? En el extremo, a ver acá, en el extremo, digamos, izquierdo, por decirlo así, están los metales. Aquí en esquinita, al rincón, los no metales. Y en el medio de esos dos, los semimetales. Ahora, por supuesto que hay excepciones. Hablamos que el mercurio era un metal, pero en estado líquido. Ahora, aquí también hay una excepción que ya me estaba olvidando. Mira. Profesor, usted dice que en todo este bloque están los metales. Correcto, a excepción de este primer cuadrito. Este que está aquí, señores, no es un metal. Pero, profe, está ahí. Sí, pero es una excepción, pues. ¿Quién está ahí, profe? ¿Quién es esa excepción? Ese señor que está ahí es el famoso y muy conocido hidrógeno. ¿Ya? Cuidado. Todos los de acá son metales. Es correcto. A excepción de él. ¿Ya? A excepción del hidrógeno. Chicos, bueno, espero que os haya entendido la clase, chicos. La próxima sesión vamos a hablar de otro tema que básicamente es la consecuencia de esto. Vamos a hablar acerca de las propiedades periódicas. Hoy hemos visto tabla periódica. ¿Y la que sigue? Propiedades periódicas. ¿Tiene que ver con el tema? Tiene que ver mucho con el tema de hoy día.